Hobbes, el estado de naturaleza está caracterizado por el libre juego de las fuerzas físicas. Son las fuerzas físicas las que van a determinar la legitimidad de sus consecuencias. Esto quiere decir que en este estado originario, el más grande, el más fuerte, es el que va a tener derecho sobre los bienes en esa disputa con el más chico, con el más débil. En el estado de naturaleza, entonces, la ley coincide con la fuerza. Esta ley de la naturaleza es la que va a determinar que el más grande es el que gana. Por otra parte, Hobbes va a plantear que la inclinación fundamental del ser humano es un apetito insaciable de poder. Este apetito insaciable, irrefrenable, solo se va a extinguir con la muerte. Les voy a leer para esto un fragmento del Leviatán que dice lo siguiente: señalo en primer lugar como inclinación general de la humanidad entera un perpetuo e incesante afán de poder que cesa solamente con la muerte. Según Hobbes, entonces, en el estado de naturaleza va a existir un apetito irrefrenable de poder. La contrapartida de este afán de poder exclusivo sobre los bienes va a ser el miedo. Sabemos que el miedo es un afecto que se desencadena frente a una situación percibida como peligrosa. El objeto del miedo en el estado de naturaleza va a ser el otro percibido como un enemigo o como un rival, porque justamente pretende el mismo poder exclusivo sobre los bienes. Entonces, en este estado de naturaleza originario, el miedo va a tener por objeto la presencia del otro, ya que aún teniendo poder, puede aparecer un otro con mayor poder o una pluralidad de individuos que, aliados, van a formar un grupo y van a tener más poder que aquel que detentaba el poder hasta ese momento. Entonces, el vínculo originario con el otro es un vínculo de odio. El otro aparece como alguien que puede devorarme, esclavizarme y asesinarme, justamente porque tiene el mismo afán de posesión exclusiva sobre los bienes que yo. Aparece entonces un fenómeno que es el fenómeno de la ostentación, que justamente tiene por objeto generar en el otro la veneración, la admiración y fundamentalmente el miedo. No olvidemos acá que estamos en un momento de imperio de la autoconservación y que justamente lo más deseado, lo más apreciado, son esos bienes que satisfacen la autoconservación y que convierten al otro justamente en un peligro, porque el otro, como digo, pretende exactamente la posesión de esos bienes. En relación a esto que les comentaba, les voy a leer un fragmento de lo que dice Hobbes en el Leviatán. Dice Hobbes: si dos hombres desean la misma cosa y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos y tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno a otro. Si alguien planta, siembra, construye o posee un lugar conveniente, cabe probablemente esperar que vuelvan otros con sus fuerzas unidas para desposeerle y privarle no sólo del fruto de su trabajo, sino también de su vida o de su libertad. Y el invasor, a su vez, se encuentra en el mismo peligro respecto a otro. Entonces vamos a ver que también en este estado originario
cada individuo puede ser para el otro un bien, en el sentido de que justamente puede ser sojuzgado, puede ser utilizado para la posesión justamente de esos bienes anhelados por todos. Vamos a hacer ahora un intermedio en la exposición de la teoría de Thomas Hobbes, intermedio en el cual me voy a permitir hacer una digresión que no pretende ser una verdad revelada, sino un mero punto de vista para ser debatido con ustedes en el sitio digital, en la parte donde están los comentarios, debajo de la videoconferencia. Entonces, a modo de digresión, me gustaría decir que cuando Hobbes plantea un estado de naturaleza en el origen de la vida humana, esto habría que pensarlo como una hipótesis mítica, es decir, como una hipótesis incontrastable empíricamente, como una construcción hipotética al servicio de dar cuenta de determinados hechos de la vida humana. Cuando digo que el estado de naturaleza habría que pensarlo como una hipótesis mítica, lo que quiero significar con esto es que toda vez que queremos remontarnos al origen, en este caso al origen de la vida humana como vida social, como resguardo de la convivencia, nos enfrentamos a un punto de no saber. Nada permite suponer que haya existido alguna vez tal estado de naturaleza. El ser humano es fundamentalmente un ser de cultura, un ser diseñado por la cultura, y esto siempre supone la presencia de un otro cultural. Cuando decimos entonces que el ser humano es fundamentalmente un ser de cultura, un ser diseñado por la cultura, es importante que recordemos la definición de ser humano que da Aristóteles, cuando él dice que el ser humano es un zoon politikon, es decir, un animal político o un viviente en ciudades. Nosotros diríamos un ser social, no porque nazca social, sino porque se hace social a partir de la presencia de los demás. También es importante recordar que Aristóteles define al humano como un ser portador de logos. Logos, recordemos que es un término de origen griego que, entre otras acepciones, significa razón, palabra y ley. El ser humano entonces es un ser portador de logos, portador de la palabra, hecho de palabras y de ley. Podríamos decir entonces que no hay constitución subjetiva en aislamiento, no hay constitución subjetiva sin la presencia del otro, y esta presencia del otro supone la presencia de la cultura. Entonces, el estado de naturaleza en la vida humana es un impensable, es un irrepresentable, un real en términos de Lacan. Tanto la naturaleza como el origen son un impensable. El afán por encontrar un origen tiene que ver tal vez con nuestra condición humana de seres finitos, de seres que comienzan y terminan. El principio y el fin son incontrastables empíricamente. Estamos ahí siempre en el terreno de lo mítico. Toda vez que intentamos pensar o imaginar la naturaleza despojada del logos, ya estamos ahí como humanos para pensarla o imaginarla. Ya está ahí la presencia indisociable de lo humano y la cultura. Es en ese sentido que decimos que el mundo es siempre mundo humano. No hay naturaleza sin un humano que la piense y la nombre como tal. Como conclusión podríamos decir que la naturaleza es un invento de la cultura, o en todo caso que no hay ninguna naturaleza independiente del logos de la naturaleza.
La naturaleza es el logos de la naturaleza. Hay un acto fundacional en toda vida humana y ese acto se inscribe siempre en un contexto axiológico y con la presencia de un otro que habilita para estar en la cultura. Las proscripciones, prescripciones y habilitaciones que porta y transmite ese otro son la garantía de la convivencia. Entonces, no hay un humano en la naturaleza. El humano es siempre un ser de cultura, un ser cuya vida se inscribe en la cultura. Bien, vamos a cerrar el intermedio acá y vamos a abrir otro intermedio hasta la próxima videoconferencia. Y como les digo siempre, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, me la dejan debajo del video en el sitio digital y yo responderé la vez que viene. Muchas gracias por escuchar.